Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que estoy honrado por la invitación. Ahí estábamos hablando hace un rato tuve la oportunidad de estar 3 veces en Perú, que fuimos con Bayunay. Nunca tuvimos mucho tiempo de quedarnos en la ciudad, pero la verdad que nos pareció fascinante y la gente de Perú siempre fue muy hospitalaria. Cuando me hablaron de esto, me dijeron, ¿de qué querés hablar? ¿De qué podemos hablar? Yo tengo, la verdad, que mucho material de todo un poco, pero me pareció algo bastante interesante entrar a meternos en lo que hoy está muy en auge, que es lo que es la cirugía guiada, el flujo digital. Y para eso, lo que yo, o la intención de esto es mostrarle la utilización de distintos sistemas. Yo voy a tratar de mostrar básicamente dos, explicar que existen otros, cuál es la ventaja y la desventaja, cómo se utilizan, cuáles serían los pasos, qué es lo que necesitan para poder aplicarlos y qué tipo de software nosotros utilizamos para poder llegar a esto. La finalidad de todo esto es que puedan entender de que no es algo de otro mundo, que es algo que puede estar al alcance de todos, que nos viene a simplificar la vida, a hacer las cirugías mucho más precisas, más rápidas, menos cruentas, y que si bien requieren de una determinada inversión que al principio puede ser un poco elevada, yo voy a tratar de guiarlos para que al principio eso no sea tan así. Bien. Volcándonos en el tema nuestro, como todo en la vida hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que empezamos a ver en el tema de la cirugía guiada? Va a ser la alta precisión que tiene esto en el procedimiento. Es muy poco invasiva porque ya van a ver que trabajamos con sistemas de punch, es decir, con sacabocados. Nosotros vamos a hacer orificios muy pequeños a través del cual, como si fuese una cirugía laparoscópica, vamos a ingresar por el mismo lugar donde ha entrado esa fresa con sacabocado. Genera un mínimo trauma en el paciente, lo cual redunda en un postquirúrgico muy silencioso. La velocidad de la cirugía realmente se hace muy alta. ¿Por qué? Porque ya está todo calculado de antemano, es decir, es lo que yo les digo a los pacientes. Yo al paciente lo opero en una computadora. Yo podría ponerle la guía a ese paciente y cualquier persona podría después terminar operando. Es ideal en casos de cirujanos con poca experiencia. ¿Por qué? Porque permite que la persona haga toda esa planificación previa. Perdón, acá me sale un cartel que no sé si lo puedo sacar. Eh, Perdón, no sé si esto lo pueden sacar ustedes. ¿Cuál? Acá me sale un cartel que se está transmitiendo en vivo, dice, Ah, en el sí, ese centro de la... es posible para pasarlo en Facebook. Sí, pero no puedo quitarlo al... A ver, ahí está, perdón. Ahora sí, Em, Ahí estamos. perfecto. Eh, entonces hablábamos que era ideal en casos de cirujanos con poca experiencia, porque esto permite hacer una planificación quirúrgico-protética previo a la cirugía. Entonces uno sabe que donde ha hecho la planificación, el implante es donde va a quedar, donde va a salir el punto de emergencia del tornillo y donde quiere realmente esa corona colocada. Hablábamos de los postquirúrgicos que realmente son muy leves, porque el trauma es mínimo. Permite colocar esto en zonas de alto riesgo. Estamos hablando básicamente en maxilares inferiores con mentonianos muy próximos o dentarios. Yo voy a mostrar un caso donde tuve que pasar literalmente por el costado del mentoniano y la única forma era hacerlo con una cirugía guiada. Un dato no menor, el bajo estrés para el cirujano, para los que operamos hace muchos años y teníamos que trabajar cuando todavía no teníamos el acceso a lo que eran las tomografías con BIM. Trabajamos con radiografías panorámicas y muchas veces no sabíamos dónde estábamos. Por más que hacíamos las aperturas, había que entrar, localizarlos a los mentonianos, marcarlos. Realmente eran cirugías de muchísimo estrés.
Y por último, lo que es la posición ideal de los implantes. Acá hablamos que los implantes se colocan siempre en lo que se llama la posición 4D, no 3D, la posición 4D ideal, lo cual nos permite trabajar hoy prácticamente en el 100% de nuestros trabajos con coronas cemento atornilladas, en el caso que sean unitarias o puentes, que permite que los tornillos puedan salir desde la cara oclusal o las caras palatinas. Pero también tiene desventajas. Y hablábamos de la adquisición de instrumental específico, las cajas, las impresoras, los escáneres. Pero eso es relativo y es lo que les empezaba a decir al principio, porque hay cosas que se pueden tercerizar y el que no tiene caja, en algunos lugares pueden alquilárselas o prestárselas. Entonces es como que hay que dar ese paso que da mucho miedo por decir, bueno, tengo que invertir tanto dinero, no sé si lo voy a recuperar. Y realmente cuando uno entra a operar con este tipo de cirugías, es como decía un profesor amigo mío, esto es un camino de ida. Uno ingresa acá y realmente ve las ventajas que tiene, y todas las otras desventajas es como que quedan relegadas para atrás. El entrenamiento en el área de tecnología, eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro chip en la cabeza y tenemos que entrar a Vaya, trabajar ¿qué haces, mucho, hija? tenemos que empezar a trabajar mucho con lo que es software, que yo voy a mostrar algo, algunas imágenes, más que nada fotografías, de cómo se trabaja el software para poder llegar a la planificación y a la ejecución de la cirugía. Por supuesto que existen software que yo no me voy a abocar en lo que es el software abierto, yo trabajo todo con software cerrado, software pago, porque para mí me requiere menos tiempo, es más intuitivo, pero no deja de ser una opción los otros tipos de programas. Y una de las limitantes más importantes que puede tener lo que es la cirugía guiada es es la limitación en la apertura bucal, más que nada en los sectores posteriores. Porque las fresas con las que vamos a trabajar en promedio miden entre 9 y 10 milímetros más que las fresas normales que nosotros tenemos en una caja. Entonces, la cirugía guiada no es para todos los casos, pero en los casos que pueda ser utilizada realmente es muy buena. Y la pregunta, ¿qué es lo que necesito yo para poder hacer una cirugía guiada? Necesito un escaneo de la zona de trabajo, que es en el caso que yo tenga un escáner intraoral, lo hago en no menos de 2 a 3 minutos, tengo el escaneo de ambas arcadas. En el caso que yo no tenga el escáner, pero quiera meterme en el tema de la cirugía guiada, puedo tomar una impresión con alginato, generar los modelos, y enviarlos a algún lugar que los hagan. Por ejemplo, nosotros acá tenemos 3 lugares que uno puede mandar su modelo de yeso, se lo escanean, envían el archivo por correo, le cobran, realmente son costos muy bajos, y uno ya tiene el primer punto de lo que necesita para trabajar. Después lo que es la obtención de la tomografía con BIM. Hoy es una condición sine qua non el tema de trabajar con tomografías computadas. No hay cirugía, por más simple que parezca, que nosotros no pidamos la tomografía con BIM, hasta por una cuestión de resguardo legal. Con estas dos cosas, es decir, con mi escaneo de la boca más la imagen tomográfica, es decir, yo estoy teniendo por un lado la superficie del lugar donde voy a trabajar, y por otro lado voy a tener la parte interna del lecho donde debo generar yo la preparación. Con estos dos archivos y un software que en el caso particular mío yo trabajo con Exoplan, genero una hibridización de ambos, los uno, y entonces se hace lo que se llama el macheo de las imágenes. Permito, se permite conectar ambas imágenes, entonces tengo la superficie con alta definición tomada con un escáner, sumada a la topografía interna del hueso, que es donde debo trabajar y ubicarlo a mi futuro implante. Y por último, todo esto tiene que llevarme a mí a poder generar lo que se llama una guía, que es una placa guía en la cual yo debo colocar dentro de la boca
a la cual le voy a anexar unas anillas, que son como unos anillos muy pequeños que están ya preestablecidos de acuerdo al sistema que vayan a utilizar, y a través del cual van a pasar todas las fresas del sistema ya guiadas en cuanto a la angulación, a la posición y a la profundidad. Para esto necesito una impresora 3D. Hoy, la verdad que las impresoras 3D han bajado muchísimo su precio. Yo he trabajado con muchas impresoras. La última que adquirí fue la Halo y realmente estoy sorprendido con las prestaciones que tiene. Nunca más tuve un problema de impresiones que se salían cortadas, salían parciales. Realmente la tecnología que se está manejando es asombrosa. Y uno puede generar una guía en aproximadamente entre 1 y 2 horas, ya tiene la guía terminada. Hablando de los escáneres, lo que les decía hace un rato, los intraorales y los extraorales. El intraoral tienen diversas marcas, hay escáneres chinos que son los más económicos del mercado, que realmente andan bien. Y después tenemos las primeras líneas que son el Carstream, el TreeShape, son escáneres que trabajan también con lo último en tecnología, de acuerdo, tal es así que últimamente TreeShape sacó el primer escáner intraoral inalámbrico, que creíamos que no iba a llegar nunca por el tema del flujo de cantidad de imágenes, ya está en el mercado. Y lo que ven abajo es el escáner de mesa o escáner extraorales. Esto es lo que tienen normalmente los laboratorios. Acá es donde ustedes pueden enviar, si quisieran, a un laboratorio para que le hagan el escaneo o a un consultorio para que le hagan también el escaneo y generación del archivo STL. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando empezamos a hacer el escaneo intraoral, que son datos no menores a tener en cuenta? Porque yo he escuchado mucho de que daba lo mismo escanear en tal sentido, en tal ángulo, y eso está ya estudiado que no es así. Siempre se recomienda trabajar con baja iluminación en el lugar, nunca con la luz del equipo prendida, porque los equipos de escaneo trabajan por refracción de una imagen, es decir, disparan un haz de luz que golpea en un espejo, ese espejo refracta la luz hacia el objetivo y de ahí es rebotada la imagen. Entonces, si yo tengo luz anexa a todo esto, me va a alterar o el escáner se va a empezar a perder. Entonces hay que bajar las luces, tratar de usar retractores de color negro, guantes de nitrilo de color negro. Todo esto es para bajar la refracción o la refractación de la luz. Siempre el escaneo se hace de distal hacia adelante y de ahí vuelvo a distal y voy cambiando las distintas áreas. Se dice que se debe escanear por lo menos 3 veces, 3 pasadas, es decir, una primera oclusal y dos más, una vestibular y lingualo-palatina, en una angulación de 45 grados. Siempre yendo de atrás hacia adelante para bajar la distorsión o minimizar el error en el escaneo. Siempre se recomienda la utilización de subtores, más que nada por el tema, por ejemplo, ahora en el invierno, eso lo nota mucho uno, se empañan mucho los espejos de la punta del escáner, entonces se utilizan los suctores no solo para sacar la saliva, sino para bajar la humedad de la boca que no se empañen. Un tema controversial es el tema que sucede cuando trabajamos en pacientes totalmente desdentados o áreas edéntulas grandes, donde el escáner puede perderse. El escáner lo que va haciendo es una sumatoria de imágenes, es como si fueran ráfagas de ametralladora, en el cual va tomando imágenes y las va cosiendo entre sí. Cuando estamos en estructuras duras, eso no es problema porque las reconoce fácilmente. Pero cuando pasamos a la parte blanda es donde el escáner puede tener el peligro de perderse. Para eso existen algunas artimañas que le decimos acá, que es colocar, por ejemplo, un corrector, acá le decimos liquid paper, que es para cuando uno trabaja sobre un papel y escribió mal, lo pinta de blanco, entonces es una línea muy delgada que no altera el espesor de la superficie, pero hace que el escáner pueda seguir la línea. Y si no, hay que hacer impresiones
para obtener modelos de yeso, y en el modelo de yeso es más fácil que el escáner no se pierda. Entonces, son las dos alternativas para hacerlo. O directamente en boca, haciendo la línea, si es que se puede, porque no siempre se puede, más que nada en maxilares inferiores con reabsorciones muy marcadas, con pisos de boca muy altos, es muy difícil, el escáner se suele perder mucho. Entonces hay veces que hay que hacer una combinación entre lo analógico y lo digital para poder llegar al resultado final. Este es un tema que para los que recién empiezan van a, van a empezar a escucharlo mucho, que es el tema del archivo STL. Cuando nosotros trabajamos hablamos mucho de, te envío el STL para que lo veas. A mí me pasa mucho que colegas de otras provincias me dicen, che, mira, necesito que me veas tal cosa, o envíame tal cosa, y muchas veces lo hacemos de esta manera. STL significa lo que ven acá, que es Standard Triangle Language, es decir, es un lenguaje de triángulos que genera el escáner cuando pasa por la superficie, y si nosotros aumentáramos miles de veces el tamaño de la imagen, veríamos que son pequeños triángulos que se van uniendo entre sí. Cuanto más chico el triángulo, mayor será la precisión del escáner. Por eso, este es la primer terminología que tienen que empezar a escuchar, que es el famoso archivo STL, que es el que van a obtener siempre del escaneo de la arcada. Estos son archivos bastante livianos, yo los puedo enviar directamente por correo electrónico. De hecho, para que tengan una idea, hoy se está empezando a trabajar en Argentina con lo que es el tema de fabricación de barras para prótesis híbridas. Entonces el odontólogo, ¿qué es lo que hace? Prueba, genera una impresión de esa barra, testea la barra impresa en un acrílico, se fija que esté bien, y yo puedo enviar desde acá a Buenos Aires el archivo STL para que me lo impriman en titanio. Entonces empezamos a ver que el universo acá se empieza a ampliar y a simplificar, porque un laboratorio común, no solo que teníamos los problemas de la tensión en los metales cuando eran inyectados, sino la demora, porque era todo artesanal. Acá estoy haciendo yo, me lleva una barra, me puede llevar 45 minutos diseñarla, 2 horas de impresión, y yo ya puedo estar probando la barra en la boca. Como es un archivo que va a ser exactamente igual donde yo lo coloque, si yo pruebo esa barra en mi consultorio, puedo estar seguro que la que me va a venir de Buenos Aires va a calzar exactamente igual. Entonces, es un tema, una nomenclatura que hay que empezar a trabajarla. Lo otro es lo que hablábamos en qué es lo que necesitamos para poder hacer esto, son los famosos, las famosas tomografías Combin, o lo que le llamamos el CBCT, que es Combin Computer Tomography, que es el famoso archivo DICOM, o DICOM, que es un estándar internacional que existe hoy en medicina, no solo en odontología, para el envío y manipulación de imágenes. Esto nos permite a nosotros tener una dinámica, porque a mí me envían una imagen, un JPG, y no me sirve de nada, porque yo no puedo variarla, moverla, meterme, navegar dentro. Con un Comin, con un DICOM, yo sí puedo hacerlo. Y es más, yo puedo enviarlo a otro colega para hacer una interconsulta. Aparte son archivos que son inviolables, que tienen sellos de seguridad, y son los archivos que nosotros después vamos a integrar con el archivo anterior, con el STL. Y ustedes van a leer ahí que dice STL o PLI, o PLY. En realidad el PLY, que es el STL es monocromático, es decir, es un archivo que puede ser color gris, color ámbar, y el PLY ya tiene incorporado el color, aparte de lo que es la textura. Da exactamente igual, el programa lo lee de la misma manera, y es lo que les venía contando. Yo a través de esto puedo empezar a trabajar en equipo con personas de cualquier parte del mundo. Yo puedo estar acá y tener una consulta en Lima, y bueno, y pasame el STL, pasame el DICOM, y es como que lo tuviese al paciente sentado al lado mío. Y esto muchas veces dicen, bueno, que me pasa muy seguido acá, colegas que piden el tema de los archivos DICOM,
y bueno, y no saben cómo abrirlos. Esto es simplemente para mostrarles el que yo utilizo, que es el de PlanMeca, el Romexis. Es un software bastante simple de manejar, es gratuito, entran a la página de PlanMeca, es el Romexis Viewer, y ahí lo descargan y lo pueden ver. Existen otros, obviamente el Blue Sky pueden utilizar también para ver imágenes. Existen un montón de software que trabajan la imagen. Lo que tienen el PlanMeca, es que es específico para la parte odontológica y tiene no solo las herramientas normales de manipulación, sino que también tiene la inserción de, por ejemplo, implantes virtuales. Entonces yo estoy con una tomografía y le digo, bueno, el paciente me dice, bueno, puedo, no puedo, entonces saco, pongo, le digo, bueno, voy a poner un implante de tanto por tanto, me lo ubica y bueno, yo por lo menos en el momento ya le puedo decir sí o no, o si hay que hacerlo y hay que agregarle algún otro tipo de trabajo. Entonces, este es el software que yo, por lo menos con el que mejor me llevo, y con el que sigo trabajando el día de hoy. Una vez que tenemos estos dos archivos, que es el STL y el DICOM, tenemos que integrarlo. Para esto existen distintos tipos de software, lo que se llaman software de pago, que son el Exoplan o el Blue Sky Bio. El Exoplan es un software de código cerrado, es decir, tienen que pagar una licencia. El Blue Sky Bio les permite, yo la verdad que no lo he trabajado mucho el Blue Sky Bio, pero hasta donde lo había trabajado era de descarga gratuita cuando uno quería generar el archivo para poder hacer la guía, ahí es donde le cobraban. Entonces uno pagaba por una, por 10, por lo que quieran, y recién ahí les cobraban. El Exoplan, que es un desglose del Exocad para hacer el diseño de coronas, ustedes lo compran o lo adquieren y ya con eso no tienen que pagar por la cantidad que hagan. Yo básicamente trabajo con Exocad y Exoplan en todo el consultorio. Y por último tenemos que plasmar todo esto en algo que pueda ser tangible. Es decir, yo tengo que poder incorporar toda esa información digital que vine procesando, que vine analizando, y generar justamente la guía a través de la cual yo, colocándola en boca, pueda realizar mi cirugía guiada. Actualmente esta es la máquina que yo tengo, es la que yo recomiendo al día de hoy. Trae una tecnología nueva, si no me equivoco es DLP. Son máquinas que realmente con la resina que le coloquen funciona. Yo empecé con la Anycubic y era realmente un problema el tema del seteo de la máquina, porque de acuerdo a la resina que teníamos que calibrar la máquina y decirle que haga tantas capas arriba, tantas en el intermedio, que lo haga con tal separación. Acá yo he probado con 4 tipos de resinas completamente distintas y jamás he tenido el problema en una sola impresión. Entonces realmente el recambio de esta tecnología vale la pena y son inversiones que realmente se terminan pagando solas. Lo que ven a la derecha es una representación esquemática de lo que empieza a aparecer como una guía quirúrgica. Es decir, una herradura que va a calzar en puntos fijos con anillas, que son esas verdes que están viendo ahí, a través de la cual toda mi cirugía va a ser guiada por esa anilla. Y hablando de las cajas quirúrgicas, van a tener dos sistemas totalmente distintos. Actualmente la tendencia a nivel internacional es irse a lo que son las anillas fijas, que es lo que están viendo a la derecha, que es lo que tiene Bionite y muchas otras marcas, y no a lo que son los mangos intercambiables, que es lo que ustedes están viendo a la izquierda. Estos mangos intercambiables se fijan en la punta, viene a ser la reproducción de la anilla que ven a la derecha. ¿Cuál es el problema de esto? Ustedes tienen que trabajar a 4 o 6 manos dentro de la cirugía, porque esa anilla la tiene que sostener alguien, y el cirujano no la puede sostener porque tiene que estar con el contraángulo, sosteniendo la guía quirúrgica, y necesita sí o sí 2 manos más que le sostengan esto, y quizás 2 más para separación y succión. Entonces son realmente sistemas bastante engorrosos. Estos son los sistemas que tiene Straumann. No por ello decir que no sean precisos, pero son más complejos de poder manejar.
Entonces, siempre la recomendación es ir al sistema de anilla fija que va a ir incorporado dentro de la caja. Esta es la caja que tiene Bainai actualmente. La diseñó un colega amigo de Perú, que es Leonard, una gran persona que tuve el gusto de conocer y ver en varias ocasiones, tanto acá en Buenos Aires como en Perú y en Estados Unidos. Y van a ver que, si bien tienen varios componentes, no hay que asustarse porque es completamente intuitiva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al principio lo que viene a ser el inicio de su cirugía, que vienen a ser los pines de fijación, los punch para poder hacer los cortes circulares en la encía, después pasan a la lanza y ustedes van a ver que de la lanza comienzan a abrirse como un abanico las distintas longitudes de la fresa. Y por supuesto la escala a partir de ahí de acuerdo al diámetro. Es decir, acá ustedes tienen una secuencia muy intuitiva de cómo tienen que ir, y al final de la caja tienen cómo colocarlo al implante, que son los portaimplantes que están incluidos. Entonces una caja chica, simple, sencilla, y que con una simple demostración uno ya puede entender cómo funciona todo esto. De vuelta acá tienen la caja, la representación de la anilla, y tienen un esquema de cómo trabaja la fresa. Acá la fresa, fíjense ustedes, que tiene que entrar dentro de ese tubo, de esa anilla, y a partir de esa entrada no le va a permitir a la fresa que no vaya en otra dirección y profundidad que no sea la que nosotros hemos preestablecido en el diseño de nuestro software. Entonces, la idea es que quede encerrada esa fresa y no permita el pivoteo o el traslado del ángulo y la profundidad más allá de donde está la anilla. Acá es donde ustedes pueden ver, y es muy esquemático esto, donde hablábamos en una de las desventajas de la cirugía guiada, era la longitud de la fresa. Ustedes fíjense que tienen a la izquierda un implante colocado, con el colocador y demás, y a la derecha tienen la fresa completa. Esa fresa completa tiene, en este caso, 7.5 milímetros de alto, más 2,5, eso nos está dando 10 milímetros de más, que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar la cirugía guiada. Si nosotros queremos colocar un segundo molar inferior y la paciente tiene una apertura reducida, y realmente va a ser casi imposible hacerlo. Entonces son cosas que hay que prepararse y medirlas antes, para no llegar y darse una sorpresa en medio de una cirugía de que la fresa no está entrando. Una vez que uno tiene la guía preparada, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, por lo menos desinfectarla en alcohol durante unos 15 minutos, o una solución de iodopovidona, pero no colocarla, esterilizarla con calor, porque va a sufrir una deformación, y nosotros lo que necesitamos es alta precisión con la guía. Por eso la guía siempre se prueba antes de operar, a veces se prueba el día antes. Hoy la verdad que con la precisión de las impresoras yo no he tenido problemas de calce, pero siempre se prueba antes de iniciar la cirugía. Y después van a ver que las guías se hacen con unas ventanas, unas aperturas donde nosotros vamos a poder tener el control visual del asentamiento de la guía, donde vamos a tener una apoyada sobre eso. Vamos a ver paso a paso cómo se hace una cirugía, que es bastante simple. Van a ver que lo primero que yo tengo que hacer, una vez que he colocado la guía, ya la he colocado en posición, sé que está calzando, que no hay nada que me esté interfiriendo, empiezo con el punch. El punch, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atravesar por la anilla, no va a permitir que gire en ninguna otra dirección, voy a llegar al contacto de la encía y voy a hacer varias presiones sobre la encía para poder marcarla. De esa manera, después retiro la guía, saco ese círculo de encía que está en el lugar y ya tengo acceso directo al hueso. A partir de ahí yo ya puedo recolocar la guía y dejarla ya fijada, en el caso que fuese necesario. Ustedes van a ver que esta, por ejemplo,
esta guía quirúrgica que ven esquemática a la derecha tiene como unos tubos transversales que salen, 3 son en total. A partir de ahí ustedes pueden fijar la guía al hueso si fuese necesario. Yo generalmente cuando son zonas dentadas no lo necesito. Cuando son pacientes desdentados o parcialmente desdentados siempre, y ya van a ver un caso clínico sobre esto. Entonces entro, hago la perforación, la marca, retiro la guía, retiro ese fragmento de encía y la vuelvo a colocar. Acá ya puedo fijarla si fuese necesario. Entonces tienen y vienen unos pines de fijación, incluso viene una fresa específica que va a atravesar ese orificio para darle lugar después a los pines de fijación en el lugar. Esto lo que hace es que la guía no se pueda mover. Entonces, ya les deja una guía fija en el lugar de trabajo. Luego, una vez que la tenemos fija a la guía, vamos a empezar por la colocación de la fresa lanza. Se fijan, es una fresa que no tiene mucha profundidad porque esto lo que necesita es marcarnos el camino de ingreso de la segunda fresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Primero nosotros tenemos que entrar dentro del tubo guía y recién accionar el pedal del contraángulo y no al revés. De esta manera ya la fresa lanza va a estar condicionada a la posición que nosotros hemos establecido. Entonces, una vez que hago esto, yo ya tengo el punto de entrada para mi segunda fresa. Por ejemplo, en este caso sería la 2,4 o 2,8. Entonces ya la 2,4 se va a encontrar con esa marca de la fresa lanza y va a poder seguir sin mayores problemas la guía que le ha dejado la anterior. Lo mismo se coloca, se empieza a introducir la fresa dentro del tubo, se acciona el pedal y la fresa ya va condicionada a la posición que está dando esa anilla. Siempre esto tienen que tener cuidado con el tema del recalentamiento, porque acá la irrigación es muy poca, es uno de los ítems siempre a tener en cuenta cuando estén operando. Por lo tanto, siempre se recomienda que entren y salgan o tengan, por lo menos su asistente, una jeringa con o solución fisiológica o agua tridestilada. Yo hace ya varios años que no uso más la solución fisiológica por la cuestión de que se me oxidaban mucho las cabezas de los contraángulos, los engranajes. Y un día hablando con un profesor de ahí de la Facultad de Buenos Aires me dijo, mira, yo hace mucho tiempo utilizo agua tridestilada. Y la verdad que me cambió todo. Porque no es una solución salina, es agua totalmente inerte y estéril, y funciona perfectamente acá. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, retirar la fresa, están irrigando en el lugar para que se vaya limpiando la fresa y por otro lado refrigerando la zona, y si pueden, el ayudante por debajo de la guía también va tratando de inyectar la solución al momento que están fresando. De esta manera ustedes van haciendo el fresado escalonado. ¿Qué es lo que ustedes, lo único que tienen que elegir en la caja es el largo? Porque después la secuencia es matemática. Entonces, si yo decido utilizar, o pensado planificar colocar un implante de 10 milímetros, tengo que seguir la secuencia de los 10 milímetros en forma escalonada. Igual que si lo hiciera con una cirugía analógica convencional. Entonces, comienzan y llevan hasta la posición donde ustedes creen que el implante va a entrar. Acuérdense, en términos generales, uno siempre fresa 0,5 menos que el diámetro del implante, pero hay situaciones que uno debe fresar o más o menos, y eso muchas veces uno se da cuenta, o puede tener una idea, en la Combin, viendo el entramado medular, o incluso cuando está entrando con la primer fresa ya va teniendo una sensación de resistencia que puede estar dando el hueso. Entonces de esa manera hacemos toda la secuencia hasta la posición o el diámetro final de nuestro implante, y después viene la colocación del implante en sí. Si el implante viene premontado, Bionite tiene implantes montados, implantes que no están con monturas, hay que desarmar la montura o el multifunción, y tenemos que llevarla
con el dispositivo que trae la caja. Esto hace que nuestra cirugía sea lo que le decimos full guiada. Es decir, no solo estoy guiando la perforación, sino que estoy guiando la colocación del implante. Esto que están viendo acá, que dice herradura, tope de colocación, les permite a ustedes, al momento que están colocando, primero saber cuándo tienen que terminar de enroscarlo al implante y no quedarse ni cortos ni largos. Pero a su vez la herradura, si ustedes la cambian de posición, por ejemplo, la herradura, ustedes fíjense que tienen unas grietas donde calza, yo lo puedo colocando el implante 1 milímetro más adentro. Si la llevo al medio, estaré al ras del hueso, y si la llevo a la posición de más abajo, estaré 1 milímetro afuera. Entonces son cosas a tener en cuenta, porque uno ya directamente en la colocación del implante tiene la profundidad ya calibrada de a dónde quiere colocarlo. Luego se hace la extracción de la guía, el implante ya está colocado, ahí deciden ustedes si quieren hacer la colocación de la tapa de cierre, tapón, lo que ustedes quieran. Y esto es lo que yo les explicaba. La caja es muy simple de leerla. Fíjense que a la izquierda dice preparación del sitio, punch circular y pines de fijación, que son los primeros que van a trabajar. En el segundo punto, secuencia de fresado, lo que yo les explicaba, la fresa lanza y el sistema escalonado de fresado. Ahí ustedes eligen y está por color, fíjense, amarillo, azul, rojo, verde. Entonces ahí, de acuerdo a ese color, ustedes están eligiendo el diámetro, y a partir de ahí empieza la secuencia de fresado. Y por último, la última línea, que es la colocación del implante, que son los drivers, y el adaptador para torquímetro en el caso que fuese necesario utilizarlo, ya que hay situaciones que uno con el contraángulo supera los 45, 50 newton y el contraángulo no puede seguir enroscando. Entonces en esa situación se le adjunta el adaptador de torquímetro y lo puedo llevar directamente con un torquímetro. Para que conozcan otra caja quirúrgica que trabaja de manera muy similar, esta es de la línea Kinetical. Es una caja, si la ven, es un poco más compleja, que tiene más componentes, pero realmente es muy muy buena caja. Acá tenemos ya, en vez de un anillo, tenemos dos tipos de anillos, en el cual, fíjense que, por ejemplo, el anillo grande que estoy viendo acá, que dice 5.2, le puedo adosar un anillo intermedio, que es para la primera parte de la secuencia. Por ejemplo, si yo voy a querer colocar un implante, por decirles, de 4.2 o de 5, forzosamente me va a pedir este tipo de anillo, el de 5.2. Pero en la primera parte de la secuencia, la fresa va a quedar holgada. Entonces yo ahí es donde le anexo ese anillo más pequeño, puedo fresar las primeras 3 fresas, después retirarlo y fresar con las últimas. Fíjense abajo, tengan siempre en cuenta una cosa: las fresas siempre terminan en una punta de techo de rancho. Entonces siempre las fresas miden 0.5 más de la longitud que está prefijada. Esto para que lo tengan en cuenta cuando trabajan en el maxilar inferior. Y lo que ven abajo, lo que ven en azul, ya vienen a ser lo que vendrían los transfer, o los instrumentos para poder llevarlo y depositarlo al implante dentro del alveolo. Y en este caso, a diferencia del sistema anterior, tiene lo que ven en amarillo, esas guías laterales que van a entrar, si se fijan arriba donde dice anillo guía, en amarillo, entra dentro de ese tubo, que es para poder fijar las guías con fijación lateral. Ya voy a mostrar un caso de una situación de una completa. Acá es donde pueden ver las anillas. Fíjense cómo la anilla de 5.2 es la hembra de la que viene a ser la que está arriba. Entonces yo puedo introducirla de arriba hacia abajo, después retirarla y seguir con la secuencia. Fíjense cómo también tiene incorporado esas ranuras para poder decidir cuál va a ser la posición de penetración del implante, si lo voy a dejar subcrestal, supracrestal o a nivel. Entonces tiene ya también todo lo que ya veníamos viendo con el sistema anterior. Respecto de cómo se trabaja, muy muy parecidos.
hacemos todo lo que era la parte de secuencia de preparación de la guía. Una vez que, fíjense acá, ya empiezan a verse las ventanitas estas laterales, ya se las voy a mostrar en fotos. Entonces, una vez que tengo la guía, tengo la confirmación que la guía está asentando 100% en el lecho. Puedo hacer la fijación con pines laterales. Luego hago lo mismo, empiezo con un punch. Después retiro la guía, retiro el excedente, no el excedente, sino la marca de esa encía circular, la saco, y a partir de ahí ya puedo colocar la guía y fijarla y dejarla fija, porque ya no necesito retirarla hasta haber terminado de colocar el implante. Aseguro la guía con esos pines amarillos que ven ahí, y comienzo igual que con la caja de Bionite. Hago la fresa inicial, que es una fresa de marca, es decir, una fresa que la introduzco y va a hacer una penetración corta para que pueda después la fresa subsiguiente en diámetro poder calzar en el lugar y no empezar a zapatear dentro del lecho. Hago la secuencia de fresado, que como al igual que la caja de Bionite es muy intuitiva y secuencial. Y después acá yo tengo, por ejemplo, esta firma tiene diversos tipos de conexión. Tiene una conexión que es hexagonal interna, que es una réplica de Alfabio, que es un hexágono un poco más grande que el que tiene Bionite. Después tiene una conexión de tipo conomorse, que es extraordinaria. Entonces tiene aparte, dentro de, por ejemplo, de los implantes de hexágono interno, tiene implantes que son de diámetro reducido, de 3 milímetros, que son espectaculares para incisivos inferiores. Entonces tiene para todo el sistema, yo puedo llevar un implante ya sea de diámetro reducido o diámetro estándar. Entonces al implante lo saco del packaging, lo monto con estas monturas, lo calzo en el contraángulo y hago lo mismo. El implante entra, empieza a morder el lecho, ya ese colocador empieza a morder la guía y no permite que el implante se vaya para otro lado que no sea el que estaba planificado. Hago la extracción de la guía y listo. Lo mismo que en el otro caso, la caja está dividida por sectores, un sector de inicio, fresado y colocación de implante. Y después, debajo de la caja van a tener lo que es el torquímetro y una sonda de profundidad. Después van a ver acá arriba el pin lateral, que era el de fijación, un pin cristal, la fresa esta larga que ven de 1,5 es la fresa para darle lugar al pin lateral. Fíjense en la fresa inicial, qué corta que es, porque es solamente para que no me patine la que sigue. Después los punch de 2 diámetros, y después las fresas, que es lo que ya habíamos visto, que va a variar, si se fijan, tanto en el ancho como en el largo. Entonces yo decido el largo y ahí continúo la secuencia. Estos son los colocadores, los montadores que le decimos, fíjense, distintos modelos, el XS, el HI, el CC, que es el Conical Connection. Para el sector posterior desarrollan unos colocadores más cortos, porque hay veces que no entra por la apertura bucal. Es decir, es un sistema bastante completo. Torquímetro de aguja, bueno, tiene todo lo que una caja realmente necesita. La sonda de profundidad, fíjense el fresado y lo que dice ahí la secuencia. Asegúrese que la fresa esté rotando solo cuando ya está posicionado dentro del anillo. Esto tengan mucho cuidado porque si no pueden dar lugar a que el anillo se corra, se levante, se salga o cambie en el ángulo. Entonces primero la coloco, la calzo y recién acciono. Mantener la dirección de la fresa de acuerdo al eje de inserción del anillo, evite la angulación lateral de la fresa en el anillo y en la guía quirúrgica. Esto es para evitar errores ya de tipo humano. Entonces hay que tener este tipo de precaución al momento de trabajar. Luego, una vez colocado el implante, fíjense abajo dice extracción del montador, entro con un destornillador, retiro, y hay veces que el montador puede quedar trabado. ¿Por qué? Por la fricción que se genera con el implante. Para lo cual, el sistema tiene un extractor de tornillo, perdón, un extractor del montador,
que es un destornillador largo que tiene una rosca inversa, entonces yo a medida que lo voy introduciendo al dispositivo, me va tirando el montador en sentido contrario. Entonces esto es realmente muy práctico para esos casos que el implante ha entrado por ahí con mucho torque. Bueno, ahí ven el extractor del montador, también tiene las extensiones de fresa, lo que ven abajo es, muchos preguntan, bueno, ¿y cómo coloco yo las anillas? Bueno, viene un dispositivo específico, que es el colocador del anillo reductor, que tiene un horrio, entonces lo pueden montar, lo pueden llevar, lo atornillan y lo dejan en el lugar, después lo retiran. Los acoples largos y cortos. Acá lo mismo que tiene el sistema de Bionite, quizás con un poco más de márgenes de profundidad. Ustedes deciden dónde quieren colocarlo. Entonces colocan esa herradura y ustedes cuando están enroscándolo al implante pueden saber la profundidad real de todo esto. Luego tienen, bueno, el apoyamiento de la herradura que ya les he dicho, a lo cual le llamamos el tema de la compensación de alturas. Por ejemplo, yo he fresado y digo, bueno, no, el implante lo quiero tener de lo que yo he fresado, no sé, 1,5 milímetros más adentro. Entonces me fijo acá en la escala, veo dónde tengo que colocar la herradura, entonces yo ya con la guía colocada, sé que cuando la herradura me toque la cabeza, el borde de la anilla, ahí estoy en la posición. Desarmo y ya lo saco. Esto es lo mismo que ya habíamos visto, bueno, esto es simplemente un esquema de cinética. Ahora, más que nada, era, como hablaba al principio, que quería que se llevaran una idea general de lo que es la cirugía guiada, porque realmente es más que nada para hacerlo en la práctica, es decir, poner un caso, ponerlos a diseñar, ponerlos a imprimir, probar las placas, es decir, esto es realmente muy, muy interesante. A mí me resulta hasta divertido a veces porque me entretengo mucho. Entonces ahora vamos a plasmar todo lo que les he mostrado, tratar de hacerlo clínico. Esto que ustedes ven acá es como yo, por ejemplo, documento todos mis pacientes. Todos mis pacientes tienen fotografías antes, durante y después. Eso traten de tomarlo como norma, es una sugerencia, porque es la única manera que ustedes tienen de saber cómo llegó el paciente, qué se le hizo, cómo se fue y qué pasó a través del tiempo. Entonces yo anoto siempre, bueno, el apellido, el nombre del paciente, qué sistema he colocado, qué es lo que he hecho, cuáles han sido las piezas y la fecha. Este era un paciente que, fumador de 3 atados de cigarrillos por día, yo le había colocado unos implantes hace muchos años, los pierde en el sector inferior derecho, y le digo, bueno, mira Oscar, estamos muy cerca del dentario, fíjense la depresión que hay abajo a la derecha, el último implante lo había terminado de soltar hacía 2 días, le digo, la única forma es haciéndote guiada, porque si no es navegar sin brújula. Entonces me dice, bueno, dale, lo hagamos, fíjense cómo está todavía incluso el agujero marcado, fíjense la depresión que existe en el lugar, obviamente pedimos la Convin, vemos dónde está acá, el mentoniano que estaba por debajo, la posición que a veces la que me había dejado el implante anterior no era quizás la ideal, tenía que irme más hacia mesial, y la única forma de hacerlo es con precisión con este tipo de guías. Entonces se hace toda la parte del estudio de la tomografía, vemos que tenía huesos, pero que íbamos a pasar cerca del mentoniano o el dentario. Entonces la única forma de hacerlo realmente con tranquilidad es hacerlo de esta forma. Fíjense que es un paciente que tenía más ancho que largo en el sector más posterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a meternos en el tema de lo que es el software con el que trabajamos. Yo le habíamos hablado al principio que necesitamos 2 tipos de imágenes, las imágenes STL y las imágenes DICOM. La imagen STL, fíjense que es la que ven a la derecha, que es de altísima precisión, porque es el escaneo directo de la boca, y la que ven a la izquierda es la Convin, que si bien tiene toda la información de la parte dura del hueso, compárenla con la definición, por ejemplo, en la parte dentaria, le falta muchísimo.
Es decir, no podemos utilizar una combin solamente para planificar. Necesitamos sí o sí ambos archivos. El software acá lo que me pide y me dice es, márcame 3 puntos, es decir, 3 puntos equivalentes. Por ejemplo, la cúspide mesial del último molar, marco ahí, me voy a la derecha, marco la misma cúspide, y le marco de esa manera 3 puntos. 3 puntos para que la máquina pueda por lo menos ver cómo tiene que alinear los modelos y buscar ensamblar la cáscara del huevo con el contenido del huevo, como para ser esquemático. Luego yo me voy, una vez que logro hacer el macheo, voy a la máquina, le digo, bueno, voy a poner una corona acá y una corona acá, entonces yo ya estoy haciendo la planificación quirúrgico-protética. Hoy recuerden que toda corona es protéticamente guiada, es decir, yo tengo que estar pensando en esa corona, no donde tengo el hueso, sino donde tiene que calzar protéticamente. Entonces coloco ambas coronas y de esa manera ubico los implantes y voy jugando con la angulación. Fíjense cómo el software me permite rotarlo de todos los lugares que yo quiera. Acá obviamente yo al software ya le he dicho que iba a utilizar tal sistema de implantes. En este caso le digo que voy a utilizar Alfabio, por eso van a ver en la imagen de arriba a la derecha que dice Alfabio, pieza 44, le digo un diámetro y un largo, que después lo puedo cambiar. Fíjense cómo está marcado el nervio dentario, el nervio dentario y la emergencia del mentoniano. Yo puedo estar con seguridad viendo dónde están los reparos anatómicos, en qué profundidad voy a colocar, cómo van a ser colocadas las anillas, fíjense abajo a la izquierda, y después al último, abajo a la derecha, cómo está la guía ya terminada. Entonces acá estoy trabajando, estoy corrigiendo los ángulos, los ejes. Fíjense cómo me permite a mí con mucha tranquilidad poder trabajar. Estoy viendo 3 planos del espacio. Luego el sistema me pide que hay un micrófono abierto ahí. Ya lo cerré, Gracias. sí, no, doctor, gracias. Luego el software me pide que haga unas ventanas que son estas ventanas de corroboración del asiento de la guía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo la llevo a la boca, no tiene que haber luces. Incluso le puedo poner el nombre del paciente, que fíjense que ahí dice Cornelio Oscar. Puedo colocar el nombre del paciente en la guía y dejarla ya impresa, curada, lista para probar, y después le hago la parte de desinfección. Fíjense acá cómo, si yo no genero bien el asiento al lado de donde comienza el apellido, hay una luz entre el diente y la placa. Esto, si yo no lo tengo en cuenta o no lo asiento bien, ya voy a estar transfiriendo un error a la placa y al fresado. Pero fíjense que a la derecha está prácticamente a tope. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta al momento que están trabajando, y ser muy minuciosos en el manejo de lo que es la parte del control del asentamiento de la placa. Una vez que la controlo, que sé que llega, si hay que hacerle algún retoque, se hace ahí antes de la cirugía. Se ve que la placa calce correctamente. Fíjense cómo en la foto del medio se ve en el molar del fondo en la ventana que el asentamiento es a tope. Entonces, esto me garantiza a mí que va a ser guiado completamente y de acuerdo a lo que yo he planificado. Fíjense en la fotografía de la izquierda, que son los punch, cómo me los ha marcado. Yo después con una espátula de mol termino de retirarlos y los saco. Hago toda la secuencia de fresado. Esta marca en particular tiene un sistema que se llama Spirit, que es un implante que tiene, si se fijan, menos rosca, menos vuelo de rosca. Este implante ha sido diseñado específicamente para maxilar inferior, justamente para bajar el torque de inserción y que no sea tan alto al momento de colocarlo, no solo por la isquemia que puede llegar a producirse dentro del hueso, sino por la posible deformación del hexágono o el conector por forzarlo, tanto para colocarlo como para retrocederlo.
Entonces es un implante que es ideal para huesos duros. Entonces se hace la introducción de los implantes. Fíjense cómo estoy utilizando acá la anilla de posicionamiento que me está diciendo, bueno, esto va a ir a nivel. Entonces yo enrosco, cuando llego a ese punto yo sé que el implante ya está a nivel del hueso. Estas son las radiografías inmediatas. Fíjense cómo en la flecha roja estoy a nada del dentario. Y realmente esto a mí me permite operar con una tranquilidad que no me lo daría de otra forma. Entonces yo tengo pleno control acá de lo que he hecho. Entonces yo coloco, el paciente se va, yo estoy tranquilo, no estoy rezando que se le vaya la anestesia y solucioné un montón de problemas y me evité otros. Luego, simplemente para que vean, integrar un poco lo que es el flujo digital. Después el paciente a los 3 meses volvió, se vio que los implantes estaban bien, se tomó todo con flujo digital, es decir, utilizamos el sistema de escaneo directamente en boca con los ScanBody para después trabajar con los T-Base. Mecanizamos todo en circonio. Acá se trabaja con, fíjense, con T-Base que son lo que se llaman de tipo rotacional, es decir, que no tienen el hexágono, pues justamente vamos a trabajar sobre un puente. Y luego lo cemento y lo llevo a boca y lo atornillo. Esto tiene unas perforaciones, realmente hoy las máquinas de fresado permiten hacer orificios de 1,5, 1,8, muy precisos. Después esto, una vez atornillado, se bloquea el canal de ese paso de tornillo con un teflón y luego se tapa con una resina en el caso que necesitemos después nosotros volver a entrar. El caso cómo empieza, cómo termina, para que lo vean. Este es un caso que lo puse simplemente para que vean en una situación todavía aún más riesgosa, una chica que venía también hace bastante tiempo con una... había fracasado un puente de ella, la recibo yo, le digo, bueno, mira, esperaba un poco porque estaba todo muy fresco, le pido la tomografía y teníamos unas reabsorciones brutales. Mala suerte de ella, el mentoniano salía justo donde yo tenía que entrar con el implante. Le pido la tomografía y empiezo a medir, empiezo a ver dónde estaba el tema del mentoniano, y si ustedes se fijan en la línea del medio hacia la izquierda, van a verlo al mentoniano como emerge. Entonces la única forma era pasar por el costado. Esto no había otra manera de poder hacerlo que no fuese con una guiada. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos la adquisición de las dos imágenes, con BIM, el STL, hacemos el macheo, vamos al exoplan. Acá la máquina nos está mostrando cómo es el calce entre la tomografía y el STL, lo que ustedes ven a la derecha, van a ver esas líneas como sobre relieve. Ahí es donde yo confirmo que esto está bien posicionado o no. Igual la máquina en el paso subsiguiente me hace una adaptación más fina, automática. Me pide como condición sine qua non que yo marque ese nervio dentario, no me deja avanzar si no lo hago. Entonces comienzo a hacer la marca, a seguirlo al trayecto. Fíjense cómo parece una lombriz que emerge dentro del hueso, y cómo, si yo lo veo de frente, realmente es como si el implante estuviese tocándolo al nervio. Pero si lo veo más de costado, estoy pasando muy cerca, pero estoy pasando. Entonces era la única forma que yo encontraba acá para poder operarla. Me coloca la corona, me dice, bueno, esta es la posición, le digo, bueno, voy a utilizar tal implante de tal diámetro, tal largo, coloco, me fijo que el eje protésico sea el adecuado, me voy a la segunda pieza, no sobraba el hueso, pero se podían poner. El exocad tiene una función que, bueno, perdón, el exoplan tiene una función que acá, no me acuerdo si en el otro caso está, que me permite poder ver la discrepancia de ángulos entre cada uno de los implantes, que es una cosa fantástica cuando tenemos implantes múltiples. Me posiciona las anillas, me dice dónde van a estar colocadas. Fíjense que una es más grande que la otra, porque en el implante de atrás va a ser un implante más ancho.
genero la guía con las ventanas para poder saber si han asentado a tope, y el software me genera todo un informe. Entonces me dice, bueno, esta es tu radiografía panorámica, tus implantes van a quedar colocados así, las anillas van a ir acá, el diente 36 vas a utilizar un Alpha-B, un SPI de 428, me muestra la silueta, fíjense el diente 36, me muestra la silueta de la corona, me dice dónde va a entrar el implante, por dónde voy a pasar, dónde está el dentario, fíjense que estoy al filo. Lo mismo va a hacer con la otra pieza, me muestra, y fíjense cómo paso de costado por el mentoniano. Esto es realmente muy, muy interesante. Entonces la cirugía realmente fue rápida, muy rápida. Yo sabía que estaba al filo, la paciente sabía, le dije, mira, el riesgo es este, yo confío mucho en este sistema, es la única manera de hacértelo, si no tenés que ir a una removible. Y bueno, la paciente aceptó, se hizo también 2 coronas ferulizadas en circonio y tema terminado. Ahora vamos a mostrarle los últimos 2 casos, como para que después quede tiempo para hacer algunas preguntas. Acá vamos a complicar aún más la cosa. Vamos a trabajar sobre un incisivo central fracturado, vamos a hacer una cirugía guiada, vamos a utilizar un implante Advance, y a eso le vamos a sumar que le vamos a hacer una carga inmediata. Esta es la paciente como viene, fíjense la pieza 11, supuraba, acá teníamos pus, teníamos una fístula más arriba, una pieza completamente quebrada. Por supuesto hacemos toda la fotografía inicial, laterales, oclusales, superiores, inferiores, y pedimos la tomografía. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Se empieza a borrar la tabla vestibular, lo cual nos está indicando de que tenemos una fractura normalmente hasta donde termina ese borramiento de la tabla. No era demasiado ancha, entonces le propongo a ella hacerlo guiado para minimizar el error. Volvemos a lo mismo, imagen STL, imagen DICOM, macheo de ambas imágenes, el software me la une, me muestra a la derecha, me dice, mira, esto queda así, te estoy uniendo la parte externa con la parte interna, me dice, ¿me das el OK o no? Le doy el OK. Este es lo que se llama el software ajuste óptimo. Una vez que yo le digo en el paso anterior que está bien, la máquina multiplica esa fineza en el macheo, y lo que van a ver en azul son las zonas de mayor coincidencia, y por supuesto la zona de la encía, como no existe en la tomografía, me la va a marcar más en colores rojos. ¿Qué es la particularidad de esto? Que yo le estoy pidiendo, esto es una de las cosas buenas que ya tenía la versión anterior del Exoplan, le estoy haciendo una cirugía, una extracción virtual del diente. Es decir, yo no le saqué el diente, pero necesitaba que no esté el diente para hacer la guía. Espero que se entienda. Entonces, ¿qué hago? Le digo, mira, sácame el 11 y ahí voy a generar recién la guía. Entonces, le marco el diente, me hace la cirugía virtual, me extrae la pieza, después me dice, bueno, poneme el diente, marcame de dónde a dónde, va a ir tu implante, perdón, tu corona, para que podamos poner el implante. Le digo, bueno, mira, vamos a utilizar un implante angosto, porque no nos sobraba el hueso, y largo de 13, porque vamos a una carga inmediata. Viendo siempre que el tornillo me salga por palatino, acá no había mucho margen de error. Entonces le digo, bueno, mira, voy a poner un SPI que es compatible con este modelo de implante de 3.3 por 13. Lo afino, lo pongo, lo mido, lo roto, busco la mejor ubicación del implante, me marca dónde va a ir la anilla. Ustedes recuerden que en la paciente en la boca todavía tengo el diente puesto. Genero la posición de la anilla, ya está puesto la profundidad. Acá, si ustedes se fijan a la izquierda, tienen un menú que normalmente no se tocan demasiadas cosas, salvo lo que dice compensación de radio. La compensación de radio va a ser lo que le llamamos el offset que va a haber entre la anilla y la guía.
Hay veces que la anilla entra con mucha presión y hay veces que la anilla te puede quedar holgada. Entonces, hay que buscarle el equilibrio cuando uno ya conoce la impresora, cómo está imprimiendo, de darle apenas una separación para que la anilla pueda entrar sin demasiada tensión. Si no, la placa guía se puede quebrar. Entonces, lo único que les diría que se puede llegar a modificar. Después le digo de dónde a dónde la quiero, le hago las ventanas, me muestra cómo va a quedar, me dice, me termina el modelo, me da el informe, me dice la radiografía, así estaba, a la derecha con el implante colocado. Acá van a ver que me dice que voy a colocar un implante de 3.3 por 13. Me marca en los distintos cortes cómo va a ir quedando para que yo sepa si en algún momento voy a perforar la tabla o no. Me da el protocolo quirúrgico, me marca la anilla. Realmente es muy, muy completo el informe. Y después nos vamos, bueno, ya directamente a la boca. Entonces, ¿qué teníamos? La fractura que ya sabíamos, la corona, perdón, la raíz completamente destruida. Entonces sacamos los pedazos con mucho cuidado. Fíjense el tema del offset, que yo no lo estaba manejando, cómo está la anilla y hay una pequeña grieta hacia la derecha. Eso es porque estaba entrando con mucha presión. Por eso les digo que es un punto no menor a tener en cuenta. Me fijo que las ventanas estén calzando en todos los lugares a tope. Comienzo con la secuencia. Fíjense que la irrigación no es profunda. Entro con la fresa, acciono y me voy hasta el fondo. Fíjense que siempre la estoy sosteniendo a la placa con una mano, con la otra voy entrando con el contraángulo, voy revisando adentro. Previamente a la paciente ya le extraje sangre, las extracciones las hago yo, porque yo a veces opero a la mañana, opero a la siesta, no tengo horario, no tengo bioquímico que me venga, tuve que aprender a hacerlo, entonces hago las extracciones yo con una técnica parecida a la de Chukrum, modificada. Tengo el implante acá, pongo el implante, lo llevo full guiado, fíjense la anilla, ahí corroboro, veo cómo me va a quedar la salida del tornillo. Se fijan en la foto de la derecha, van a ver cómo entra exactamente donde estaba planificado, manteniendo esa mínima tabla de afuera. Esta es la fibrina. Para los que no la conocen, realmente es una maravilla. Es un producto completamente autólogo, no tiene agregados químicos, se genera de acuerdo a dos tubos con los que trabajamos y un centrifugado que se hace a baja velocidad. Esto que ven acá, que son como unas babosas, después las vamos a planchar y vamos a generar unas membranas. Como dato de color, puedo decirles que yo voy actualizando normalmente las presentaciones. En el caso de la fibrina es realmente vertiginoso como hay cada vez más estudios. Y me llamó la atención el otro día uno que pude ver donde colocaban una de de estos coágulos de fibrina, lo colocaban en una cápsula de Petri con un cultivo de bacterias, y después de 3 días no había crecimiento alrededor de la membrana. Esto confirma lo que es el poder antiséptico que tiene por alto contenido de leucocitos que tiene la fibrina, y puede mantener toda el área desinfectada, al margen de todas las otras propiedades biológicas que tiene, que es la liberación de factores de crecimiento, el depósito de los factores de crecimiento, la liberación sostenida por más de 20 días. Bueno, es muy largo y es otro tema muy, muy apasionante el tema de la fibrina. Esto es como hacemos el famoso sticky bone, que es el hueso pegajoso. ¿Qué es lo que hago? Normalmente coloco el hueso particulado en esta cápsula, agarro uno de los coágulos de fibrina, lo picoteo dentro del mismo vaso, después le tiro unas gotas de fibrina en fase líquida, mezclo todo y en un minuto lo que obtengo es una croqueta, así le decimos acá, que es, ahora lo van a ver en una de las imágenes, es todo el hueso metido inmerso en esa matriz de fibrina.
Como íbamos a hacer una carga inmediata, vamos a utilizar un pilar provisorio, en este caso un pilar de PIC, poliéter-ketona, el cual lo ponemos en boca, lo probamos, lo marcamos, agarramos, yo tengo todavía, ya no los consigo más, estas carillas de acrílico, son muy muy cómodas, entonces lo que hago es limpiarlas bien, limpiar bien la superficie vestibular del pilar, colocarle adhesivo a ambas partes, y en el medio le suelo colocar una resina más viscosa, lo llevo a boca, le hago un disparo y lo fijo. Ya teniéndolo fijo a ese, ya lo trabajo fuera de la boca. Lo saco, le hago el agregado de acrílico que me haga falta, lo recorto, lo pulo, después le coloco un tapón de cicatrización. ¿Por qué? Porque recuerden que la tabla vestibular estaba destruida. Entonces lo que voy a utilizar no es membranas de colágeno, sino que voy a utilizar las membranas de fibrina exclusivamente. Entonces, hago una separación tipo túnel, que puedo hacerla con la espátula de Mol. Me voy, me abro en forma de abanico. Fíjense que no hay liberadoras, hoy prácticamente no se hacen liberadoras verticales. Me extiendo hacia los laterales porque la membrana necesita apoyar sí o sí en hueso sano. Entonces abro mi abanico por dentro, coloco el tapón. ¿Para qué hago esto? Para darle lugar primero a la membrana, que pueda entrar en el lugar. Fíjense lo que es la membrana. Esta membrana, si yo la sostuviera con una pinza en una punta y le colgara 10 pinzas más abajo, no se rompe. Tal es así que esta membrana permite que la pueda suturar. Entonces, fíjense que la trabajo igual que si fuese un injerto de paladar. La puedo llevar, fijar, anudar y dejarla en posición. Una vez que la tengo ahí, la acomodo en el lugar, me fijo que quede apoyada sobre hueso, y esta es la famosa croqueta, que es el sticky bone o hueso pegajoso. Fíjense que espectacular que es la foto, cómo se amalgama todo lo que es la parte del injerto óseo con el concentrado sanguíneo. Lo puedo cortar, lo puedo empaquetar. Fíjense cómo lo pongo, realmente es una locura. Y se lo hace con el tapón cicatrizal colocado, para que no invada el conector. Entonces yo coloco el tapón cicatrizal y empiezo a empaquetar este sticky bone a presión dentro de la herida. Esto lo mantengo, lo sostengo. Una vez que tengo bien compactado, esto tengo que sentir que entra, que llega un momento que no puede hacer más presión, retiro el tapón y ya puedo colocar mi corona provisoria. Me fijo, por supuesto, que esto no quede en contacto cruzal, ni en posición de máxima intercuspiración, ni en movimientos excéntricos. Controlo todo eso. Un dato no menor, el tornillo, cuando van a colocar el provisorio, ajustar el pilar provisorio, se puede fijar entre 15 y 40 newtons sin problema. Les digo esto porque muchas veces hay gente que lo atornilla con la mano y el problema es que después esto se afloja. Y si se afloja empiezan los problemas por los micromovimientos. Entonces siempre ajustenlo al pilar. Normalmente yo lo ajusto en 20, 25 newton, sin ningún problema. El PIC realmente es extraordinario. Hay muchos estudios que están hablando ya de materiales definitivos en base a PIC. Y esto es lo que obtienen a una semana, si no me equivoco, de la cirugía. Fíjense el volumen que tengo vestibular, cómo la encía incluso está más baja la zona del cénit que el otro central. La salud que tengo en esa encía, completamente rosada. Entonces realmente esto es, acá dice 8 días. Esto es espectacular. Entonces esto es entrar en un mundo donde tenemos la parte de lo que vendría a ser la ingeniería biológica al alcance de nuestra mano y poder hacer cosas que son extraordinarias. Ahora, ya yendo para la parte final de esto, mostrarles otra cirugía guiada, pero en este caso cuando no tengo ningún diente, es decir, estamos hablando de pacientes completamente denturos. Paciente que, casualidades de la vida, vive a una cuadra del consultorio, una señora de unos 80 y pico de años, que viene y estaba podrida que la prótesis completa se le caiga.
Y se le cae por, lógicamente, el nivel, el grado de reabsorción, la poca profundidad de los flancos. Todavía le quedaban algunas piezas en su antagonista. Le pido una panorámica sin mucha ilusión de encontrar nada, y doy con que había algo de hueso. Pedimos la tomografía, empezamos a hacer el estudio y nos damos con que había. En algunos sectores no sobraba, pero era viable el tema de poder distribuirle a esta persona 6 implantes en la boca y ofrecerle otro tipo de calidad de vida. Entonces hacemos el estudio, planteamos la posibilidad de hacer la prótesis, perdón, la cirugía guiada, con mínimo trauma. Acá un dato importante: acá trabajamos, cuando vamos a hacer la cirugía guiada, necesitamos que la prótesis de la señora tenga estos puntos que están viendo acá en la tomografía, estos puntos blancos. Son unos puntos de referencia que necesitan ser colocados en la prótesis. Normalmente se hacen 3 puntos vestibulares y 2 en la cara palatina de la prótesis, de unos 2 milímetros de profundidad, y se le coloca o resina compuesta o algún material radiopaco como para que puedan tomarle la tomografía. Y a la paciente le toman la imagen con la prótesis colocada en boca, mordiendo, ya sea unos algodones o algo, pero bien asentada, y después le tienen que tomar una tomografía a la misma prótesis, sola, porque si no, no hay forma de que ustedes puedan hacer esto. Eso obviamente lo aprendí después estudiando de un libro, porque no hay mucha información de esto. Entonces hacemos toda la planificación. Fíjense las bolitas como salen en la imagen de la derecha, las 3 vestibulares de cada lado, las 2 palatinas. Me voy, hago el macheo. Fíjense la imagen de la izquierda, esa es la prótesis escaneada sobre una base de plástico, en el mismo escáner. Y después tengo que hacer el macheo, que lo voy a hacer en base a esos puntos que ustedes ven en la prótesis, porque no hay otro punto de referencia. No tengo tejido duro para poder hacerlo. Entonces empiezo a hacer la planificación, empiezo a decirle, bueno, voy a colocar 6 implantes en tales posiciones, empiezo a trabajar, a ver los ejes de salida. Si bien yo ya sabía que iba a trabajar con multiunit, lo cual a mí me permite salvar mucho el tema de la angulación, siempre trato que me queden lo más paralelos que pueda. Fíjense cómo empiezo a buscar los pines laterales de fijación, que no me pasen por donde van a estar los tornillos. El tema de posicionamiento de las anillas, fíjense cómo los ejes empezaban a ser bastante paralelos entre sí. El informe que me genera el software, y me dice diente por diente. Esto ustedes lo pueden imprimir, lo pueden tener, y al momento de operar, ustedes ya saben que la pieza tanto es tal implante de tal diámetro, de tal largo, que la secuencia va a ser tanto. Entonces la cirugía realmente es muy, muy rápida. En el caso de implantes múltiples, lo que yo hago es trabajar, por ejemplo, con el punch en todos. Entonces entro en todos los orificios con el punch. Retiro la guía, saco todos los excedentes de encía. Vuelvo a colocar la guía, la fijo con los pines laterales y empiezo con la lanza en todos. Y después sí voy variando de acuerdo al largo. Pero trato de que sea de esa manera la cirugía muchísimo más rápida, de tal forma que ustedes pueden operar 6 implantes en 45 minutos, 1 hora, y el paciente ya se fue, y no se le hinchó la cara, y no hay hematoma, y el dolor es mínimo o nulo. Entonces realmente es extraordinario. Esto que ven acá es una de las funciones que yo les comentaba del exoplan, que me da la diferencia de angulación que puedo tener entre diente y diente. Entonces, fíjense que el máximo de discrepancia de angulación que tengo es entre el diente 24 y el diente 16, que son 11.5 grados. Que no hay ningún problema de poder salvarlo con el multiunit. De hecho, van a ver cómo se lo hace. Por supuesto, me genera el informe, pieza por pieza, slide por slide, cómo va a quedar, por dónde va a ir, por dónde voy a pasar, los pines laterales, cuánto voy a entrar, qué profundidad, fabricación de la guía, en qué ángulo voy a entrar con los pines.
le digo la delimitación de la zona de la guía, y acá viene un punto muy importante porque si bien tengo la guía, ¿cómo yo sé en un desdentado que realmente la posición que tengo de la guía es la que debe ser? El software, ni tonto ni perezoso, una vez que crea todo esto, me crea la guía para que yo pueda operar, pero a su vez me va a crear esto que ven abajo a la derecha. Esto que ven abajo a la derecha, que es una imagen que yo he sobreagregado sobre esta otra, es la primera placa que yo coloco en la boca. Es decir, es una réplica de la prótesis que tenía la señora. Entonces, una vez anestesiado el paciente, se coloca esa reproducción de la prótesis que tenía la paciente, se la hace morder, que me coincida con la oclusión que tiene abajo, y ahí es donde yo entro y genero la perforación de los pines laterales. Retiro la fresa, retiro esa prótesis, calzo la placa, y con el dedo coloco los pines de fijación. Entonces yo ya sé que la información de la que está abajo está transmitiéndola a la posición de la de arriba. Y no tengo ese posible error de posición al no tener referencias fijas. Fíjense, es importante trabajar con este tipo de software. La guía de posicionamiento de los pines ya está armada. Fíjense que es una réplica de la prótesis. No será de alta definición, pero nos sirve. El informe me muestra los pines laterales, me muestra la guía quirúrgica, me va informando pieza por pieza. Esto realmente es espectacular. Me genera un PDF que va a la carpeta del paciente, donde tengo el ancho y tengo el largo de la pieza. Me dice el tipo de implante, que eso obviamente yo ya lo he seleccionado previamente. Me hace después otro informe. Me dice que va a ser, yo ahí le estoy diciendo que voy a trabajar sobre un hueso de baja densidad. Eso también lo puedo programar yo antes. De acuerdo a eso es la secuencia que me va a armar la máquina. Voy a usar en teoría un implante que es compatible con Alphabio, porque son réplicas, de 5.5, bueno, que eso va a ser el diámetro de la anilla, va a ser full guiado. Bueno, me hace todo un informe de cada uno de las piezas. Y acá tienen un informe ya más resumido, la parte final. Entonces acá yo sé que la pieza tanto va a tal implante, y así es mucho más fácil. Esta es una... Van a ver este color porque en realidad está tomada con el celular, con poca luz, pues no sé qué pasaba con la cámara. Para que vean cómo es la prótesis impresa con las guías de los pines de guía, y como ven hacia la derecha la guía ya para la colocación de los implantes. Esto realmente es espectacular porque una vez que uno hace las guías y después pone la segunda guía con los pines, literalmente entran con el dedo y no se mueve más. Entonces ahí me voy a la boca, coloco esta réplica de la prótesis, paso con las perforaciones, la retiro, coloco la segunda guía. Lo primero que hago es trabarla para que esto no se me mueva. Y ahí comienzo con lo que ustedes ya saben. La colocación de los punch, la extracción. Fíjense cómo retiro la guía, saco los restos de encía y después continúo con la fresa lanza. Fíjense que no es una fresa larga. Comienzo el fresado. Y después de hacer toda la secuencia de fresado, ya voy directamente montando los implantes, atravesando por los lugares y llevándolos a posición. Una vez que lo tengo en la posición final, termino de colocar los últimos implantes, retiro esos montadores, retiro los pines laterales, saco la prótesis, controlo que esté todo en su lugar, se toman radiografías, pasa el tiempo, y acá es donde empezamos, y simplemente se los muestro, como para que sepan. A mí me empecé a tener problemas, y digo, bueno, ¿cómo me voy a hacer una impresión full digital en un desdentado total donde no tengo referencia de nada? Entonces me comunico con un chico que escribe un libro con uno de los mejores cirujanos que hay en Argentina, que es Jorge Galante. Escriben uno de los primeros libros que hay
no los primeros, sino el libro más actualizado que existe hoy de lo que es la parte de flujo digital. Y lo llamo a Nico porque encima era hijo de un profesor mío, que yo hice una residencia en el año 2001 en Argentina. Yo lo conozco al padre, éramos muy amigos, y de ahí lo conocí a Nico. Y Nico es mano derecha de Jorge Galante. Y digo, che, Nico, mira, estoy con tal problema. Le digo, ¿cómo hacen ustedes? Y me dice, mira, no te puedo decir porque estamos haciendo analógico digital, me dice, porque estamos con muchos problemas para poder lograr transferir la posición entre ambos maxilares si la queremos hacer full digital. Me dice, es más, no hay bibliografía de esto. Nosotros también estamos trabajando en un libro de esto para poder lanzarlo, me dice, pero por ahora me dice lo que estamos haciendo es hacer una impresión convencional con silicona y digitalizar el modelo. Me dice, no vas a encontrar otra manera porque no vas a poder, me dice, enfrentarlos a los maxilares, no vas a poder orientarlos. Entonces, lo que hago, se colocan los multiunit, se dejan colocados, colocamos los transfer para multiunit, unimos con esta resina foto para ir más rápido, entrelazamos el hilo dental. Después me enteré y lo vi que los ortodoncistas utilizan unas gomas que son geniales, porque la goma yo la enhebro en el último, la voy enhebrando y voy pasando así de un lado a otro, y lo hago mucho más rápido. Pero bueno, eso lo vi en TikTok. Hago una impresión analógica. ¿Cómo hago la impresión? Antes mandábamos a hacer la cubeta individual, bueno, ya eso no lo hacemos más. Compramos las cubetas plásticas, las perforamos, vemos que los pines puedan salir, los tornillos puedan salir por la carga cruzal, después las descartamos, ahorramos muchísimo tiempo, controlamos que esté todo bien, colocamos los análogos, todo esto lo hago yo. Hago el vaciado, genero el modelo y ya acá digitalizo el modelo. Entonces digitalizo el modelo, pongo los scan body para multiunit. Acá ya puedo tomar referencias, esto está montado en articulador semiajustable. Después me voy a la parte del ExoCAD para hacer el diseño de la barra. Acá, como ustedes ven abajo a la izquierda, le estoy diciendo que estoy utilizando un multiunit de Kinetical y voy a utilizar un T-Base de longitud 6. Entonces me va a colocar los T-Base, después me va a generar la barra. Yo esta barra, por supuesto que la he modificado en alto, en largo y demás, y le he anexado, esto es algo que yo le he puesto, unos pines verticales para lograr mayor retención con el acrílico. La veo, la controlo, y en este paso, antes de mandar a imprimirla a Buenos Aires, la imprimo en mi consultorio en la impresora 3D. La controlo en el modelo, llevo todo a la boca, controlo en la boca, y si veo que el asentamiento es correcto, recién envío el archivo a Buenos Aires y me la imprimen en Buenos Aires. Esto es titanio sinterizado, es lo que se está utilizando hoy. Son estructuras extremadamente livianas, altamente precisas, no tienen contracción, no hay que cortarlas, no hay que soldarlas. El calce es realmente espectacular. Fíjense lo que es la adaptación. Es realmente increíble esta tecnología que estamos viendo. Antes, para los más grandes, cuando teníamos que hacer algo de esto de forma colada, teníamos que cortarlas a las barras al medio, mandarlas a soldar, volver a probarlas, y estábamos 45 días para poder terminar una cosa de estas. Ahora yo, una vez que tengo el diseño todo probado, puedo mandar a Buenos Aires, y si me dice la persona que está en Buenos Aires que puede imprimirlo, en 24 horas ya está impresa la barra, ya me la están despachando. Fíjense la adaptación de los T-Base de multiunit en la foto de abajo. Me voy a Boca y la pruebo y es tal cual lo que había. Acá están los multiunits ya preparados. Y después seguimos en un laboratorio común de acá y hacemos una híbrida de semiprecisión acá, con acrílico y refuerzo en barra de titanio.
Esto es espectacular. Cemento los T-Base, saco todo el excedente que haya de cemento, lo llevo a boca y fue increíble. Puse la prótesis, la enrosqué con la... Uno se da cuenta cuando está poniendo los tornillos y hay tensión. Y los 6 tornillos entraron con la misma presión. Entonces realmente es una tecnología que hay que usarla, que acá en Argentina ya hay muchos laboratorios que la ofrecen, que es espectacular. Conclusiones sobre todo el tema de la parte guiada. Es altamente predecible, de bajo riesgo y muy, muy precisa. Si bien la inversión, que es lo que hablábamos al principio, puede ser importante, las ventajas que esta deja son inmensamente superiores. De todos los elementos necesarios ustedes pueden derivar la mayoría si no disponen de las máquinas necesarias, por lo que no es un impedimento hoy meterse en lo que es la cirugía guiada. Ustedes pueden derivar a que le hagan el escaneo. Por supuesto la Combin yo la derivo porque no tengo los aparatos, ni los tendría. La impresora la tengo, es una de las cosas más baratas. La caja la puedo alquilar. Entonces, hoy por hoy no es un impedimento poder entrar en el mundo de lo que es la cirugía guiada. Y con esto, bueno, terminar un poco, agradecerles todos los que aguantaron hasta ahora, a David por la invitación. Para mí ha sido un placer poder estar, aunque sea de forma virtual, es la segunda vez que estoy de forma virtual con ustedes. Quedo a la espera de cualquier inquietud que tengan. Acá tienen todos mis contactos, pueden contactarme ya sea por Facebook, Instagram, mi teléfono personal o mi correo electrónico, y quedo abierto a lo que necesiten. Sí, acá hay una pregunta en el chat respecto a qué parámetro, cuál es la referencia que usted usa, cuántos milímetros hace hace la planificación del implante respecto al conducto dentario inferior en su experiencia personal. Bueno, acá cuando trabajan con el Exoplan no les va a permitir que no exista una separación menor a 2 milímetros. No los va a dejar. O sea, si yo voy a querer hacerlo a 1,5 del dentario, directamente no me deja avanzar al siguiente paso. Y normalmente cuando nosotros trabajamos, cuando no hacemos guiada, por ejemplo, Bionite tiene un sistema de topes que es espectacular, porque trabajan con unas fresas italianas, entonces el tope me permite a mí saber que no voy a ir más allá de determinada posición, y siempre mi parámetro es no menos de 2. Y el software no permite que sea menos de 2. O sea que en ese sentido, el software, por eso les digo, este tipo de software es como que los encarrila y los obliga a ir por un determinado camino de seguridad. Entonces, la respuesta sería esa, no menos de 2 milímetros. Ujú. Otra pregunta del doctor Richard Machaca es, en casos de implantes post extracción, si tiene, eh, ¿con cuántas revoluciones por minuto sugiere usted hacer un posexoncia, implante posexoncia? Bueno, en el tema del fresado, dado que acá no va a haber mucha posibilidad de irrigación, yo no sugiero superar las 800 revoluciones por minuto, trabajar con movimientos de entrada y salida, y si el asistente puede, que no es siempre simple hacerlo, el tema de la irrigación, su placa, no es fácil. El tema del recalentamiento es uno de los principales problemas de la guiada. Entonces hay que trabajar, por ejemplo, el sistema que han visto de Kinetical, creo que Bionite también, trabajan con unas fresas de un poder de corte realmente muy bueno, lo cual a mí me permite bajar la velocidad para tener el mismo corte. El tema del aumento de la velocidad sí lo puedo dar en la primera fresa, que va a ser la guía. Puedo ponerla en 1200, 1500, pues es la primera y no me interesa porque después yo voy a ir con las otras ampliando. Pero sí las subsiguientes tienen que ser a baja velocidad. Es más, hay huesos de maxilar superior que trabajamos. A ver, los fisios hoy trabajan con pedales progresivos sensitivos, entonces es como un acelerador de un auto.
Entonces hay veces que yo puedo estar fresando a 50, 60 vueltas sin ningún problema, sin ningún peligro. Pero normalmente yo tengo mi aparato seteado en 800 vueltas. Ujú. Después acá hay otra pregunta también, ¿cuál es su parámetro para realizar una guía de soporte óseo? Dice, ¿cuánto musgo soportar? Creo que se debe referir a que en qué casos usted necesariamente utiliza los pines de fijación de la fresa y no Ajá, solamente bueno, los dientes. Creo que esa es la sí, interpretación de sí, la pregunta. entiendo. Bueno, los pines de fijación se deben usar, volvemos a lo mismo, condición sine qua non, en el caso de los desdentados totales, no se puede operar sin los pines, y en No. el caso de los desdentados parciales también. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un extremo libre distal de un 24 a un 27 y tengo que operar ahí, y del otro lado tengo, qué sé yo, una altura de las piezas dentarias muy corta, que yo estoy sospechando que la placa va a poder tener pivoteo, Ujú. le anexo, que yo la verdad no había tiempo para mostrarlo, pero tenía casos para mostrarlos en los casos que tengo pacientes parcialmente desdentados, donde combino el soporte dentario con el pin lateral de fijación. El pin lateral se lo puedo poner cuando ustedes quieran. Es más, Ujú. yo lo puedo poner si quiero cuando voy a colocar un solo implante. ¿Cuál es el tema? No tengo tanto espacio para jugar con el pin, Ah, por el problema de de las raíces de los dientes vecinos. Entonces, si lo puedo poner, sí, donde entre. En el desdentado no tengo problema, mm. y en el desdentado parcial tampoco, pero no lo puedo poner en todos lados porque puedo dañar alguna de las piezas que tenga en el lugar. Y finalmente una pregunta al doctor Hamilton López. En la híbrida total dice, ¿qué material utiliza usted para los dientes o qué calidad de dientes utiliza? ¿Alguna recomendación, algún tipo especial de marca de dientes? Sí, nosotros, bueno, acá en Argentina es lo que hablábamos al principio, hay veces que no conseguimos todas las marcas. Lo que son estas prótesis que han visto son dientes, lo que le llaman hoy tricapa, es Ajá. decir, son dientes que tienen un núcleo más amarillo, un núcleo que es semitraslúcido, perdón, una capa semitraslúcida y una capa translúcida. Son hoy por hoy lo mejor que entra en la Argentina. Son dientes que tienen mucha naturalidad en su color, en su anatomía. Eso en cuanto a lo que es la estructura de acrílico. Siempre trabajamos con lo mejor que se pueda. Y respecto que si fuesen estructuras unitarias o puentes, puentes exclusivamente circonio, no podemos utilizar disilicato, no utilizamos cerámicas con metales, porque tengo todas las máquinas para poder no hacerlo. No porque la cerámica sobre metal sea mala. Y en el caso de piezas unitarias, podría utilizar el circonio o podría utilizar el disilicato de litio. Hasta el día de hoy, la experiencia que tenemos es muy buena con ambas cosas. Por supuesto que el circonio es más duro, es más opaco, pero en unitarias no hemos tenido mayores problemas con el disilicato. Ujú. Gracias, doctor. Más bien, solamente hay una última pregunta. Acá hay una pregunta interesante. Si durante la planificación en zonas edéntulas que son un poco delgadas debe referirse seguramente ¿cómo se llama? Rebordes filo de cuchillo, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación en particular? Bueno, es que en el caso que yo tenga pacientes con rebordes exiguos o rebordes muy reabsorbidos en sentido vestíbulo palatino, Mm. la cirugía guiada no va a estar indicada en ese caso. Yo tengo que trabajar primero con una técnica expansiva o regenerativa para después, de una vez logrado el espesor mínimo, poder recién entrar con una planificación de la colocación del implante. Es decir, yo necesito el terreno por lo menos preparado o semi preparado para poder hacer la cirugía guiada. Yo podría hacer una cirugía guiada y saber que, por ejemplo, voy a perforar el ápice
por decirles, por la posición y salir cerca de la espina nasal. Imaginemos algo, hacerlo, y dentro de la cirugía, una vez colocado el implante, regenerar esa zona. Ahora, si yo voy a partir de una situación en la cual no voy a tener anclaje inicial del implante, lo primero que tengo que hacer es la regeneración de la zona. Y ahí es donde entran a plantearse qué técnicas utilizo. Si hago una técnica de Caury, si hago una regeneración guiada, si hago colocación de bloques, si hago malla de titanio, es decir, ahí es donde entran las múltiples técnicas regenerativas para discutir sobre cuál sería la mejor de acuerdo al caso, o cuál es la técnica que aconsejamos. Por ejemplo, simplemente como dato para que tengan, que es muy frecuente en los pacientes desdentados superiores, tenemos, por ejemplo, una atrofia de la premaxila tremenda, y no tenemos altura en el sector posterior. Entonces lo que hoy hacemos es decirle al paciente, bueno, mirá, vamos a hacer una elevación de seno, vamos a colocar 3 implantes de cada lado. Una vez que tengo eso, genero una prótesis híbrida con una zona sin soporte en la barra, en el sector de adelante. Eso yo ya lo sé, el paciente ya lo sabe, y recién ahí regenero la premaxila, porque recuerden que una de las condiciones para poder regenerar es la inmovilidad y la no infección. Entonces, si yo pretendo regenerar y ponerle una prótesis removible a la semana siguiente, y olvídense, perdieron todo. Porque los cristales de hidroxiapatita necesitan que estén inmóviles dentro de su estructura para poder cristalizarse. Entonces, es un dato simplemente que se los tiro, porque es una situación que se repite mucho en el consultorio. Entonces generamos una prótesis fija, le damos comodidad al paciente, y ahí nos vamos a hacer la regeneración, y después hacemos el aumento de los implantes que hagan falta. Pero es condición indispensable que nosotros tengamos por lo menos el soporte al principio para poder fijar el implante. Si no, es imposible, no va a funcionar nada. Claro, como conclusión general, la cirugía guiada no es para todos. No es para todos los casos, necesitamos que haya un mínimo de soporte en el lugar, porque nosotros vamos a entrar ciegos. Esto es una cirugía que nosotros hemos planificado afuera, y si yo afuera he planificado y el implante me ha quedado fuera del hueso, cuando vaya a la cirugía va a quedar fuera del hueso, con el agravante que puede quedar sin fijación inicial. Entonces necesito tener por lo menos un mínimo de fijación en el lugar. Y lo otro punto que hablábamos, el tema de la apertura. Hay Ujú. pacientes que tienen apertura bucal limitada, en el cual la cirugía guiada, lamentablemente, por cuestiones anatómicas, De está acuerdo. contraindicada, porque no hay forma de entrar. Imagínense que estamos hablando, si voy a poner un implante de 10 milímetros, tengo 10 de fresa, entre 8 y 10 del tallo, más la cabeza del contraángulo. Estoy hablando de por ahí 3 centímetros en un sector posterior. Nada. No todo el mundo dispone de esa apertura. Entonces, algo a tener en cuenta al momento que lo van a evaluar. Pero para los sectores hasta premolares anda sin ningún problema. Incluso pacientes, yo he colocado hasta en segundos molares. Pero son pacientes obviamente que tienen la disponibilidad, y eso lo pruebo antes. Si no, me doy en medio de la cirugía que no funciona, y tengo que sacar la caja analógica y tengo que hacer abrir, y bueno, cambio lo que estaba planeado. Ujú. Bueno, doctor Luis Francisco Sugañez, nuevamente reiterarle nuestro aprecio, no solamente nuestro agradecimiento por la brillante exposición, sino también, además, por la forma tan didáctica, tan amplia y generosa que ha tenido su presentación, ¿no? Aprovechar también de reiterar nuestro agradecimiento al señor David Gervasio, ¿no? Gerente de AMK Perú, distribuidor de implantes BioUnite en el Perú, y también de una serie de materiales, biomateriales, ¿no? De todo corazón, doctor Luis Francisco Sugañez, nuestro agradecimiento de mi parte, de ONS Odontología, Negocios y Salud, esperando que la próxima vez que nos encontremos no sea solamente virtual, sino sea presencial, y tomarnos ¿cómo se llama? Un pisco sour, ¿no? Por lo menos, más de otra cosa, para poder reiterar nuestra amistad. Muchas Sí, gracias. por supuesto. No, un placer, cariños a todos, espero verlos
verlos pronto. Gracias, David, por la invitación también. Y bueno, un saludo enorme a los peruanos, del cual tengo los mejores recuerdos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches con No, todos por estos nada, colegas. Gracias. por nada. Hasta luego.